Bueno, voy a seguir un cierto guión en mi exposición para no irme demasiado en el tiempo, ¿no? Por distintas cuestiones, porque claro, el tema que nos reúne en este congreso es tan amplio, tan denso, tan profundo, ¿eh? Y a la vez tan central, ¿no? Tan capital, que ciertamente necesitaríamos muchas horas, ¿no? Para poder aterrizarlo, ¿no? Entonces, vamos a dar un paseo, si me permitís la expresión, por el asunto, en fin, de la manera que mejor podamos. Eh, Me gustaría también inicialmente plantear, o sea, recalar, ¿no? En el título que reúne el Congreso, ¿no? Que anuncia el Congreso. El arte de darle significado a la vida. Esta reflexión que voy a hacer, desde luego, no es una crítica ni es vamos, no se trata de ponerle peros, ni muchísimo menos, pero sí aprovecharlo, aprovechar esta definición, ¿no? Esta expresión, ¿no? que se ha utilizado para adentrarme en la ponencia o en la reflexión que quiero hacer. El arte de darle significado a la vida, eh, que es una declaración, por un lado, muy bella, también es muy ambiciosa, ¿no? Desde luego, por esa capitalidad, esa centralidad que tiene el asunto. Y yo me preguntaría también cuál es el sentido de hablar, de preguntar o siquiera de pensar, ¿no? Acerca del sentido de la vida, ¿no? Precisamente, ¿no? Eh, antes que nada, me gustaría hacer eh, una pausa o una detención en el, el uso que hacemos del término sentido y del término significado, o del término significado y del término sentido como sinónimos, cuando en realidad ambas cosas no son exactamente, que las utilizamos muy a menudo coloquialmente, ¿no? Como si significasen lo mismo, tienen matices claramente diferenciados, ¿no? En este sentido, justamente hay que señalar que el significado se refiere a algo conceptual, ¿no? Denota, tiene una acepción denotativa que se refiere a algo conceptual. Es lo que el diccionario recoge, podríamos decir, ¿no? Y además es algo relativamente abstracto, o sin relativamente, y normalmente estable. Su campo de estudio también, en el ámbito de la lingüística, pues es la semántica léxica, ¿no? Esto es el significado, ¿no? El sentido va un poco por otro lado, ¿eh? El sentido es el modo en que se usa o interpreta un signo en un determinado contexto, ¿no? Y es más connotativo, ¿no? Tiene que ver más con la intención, depende más del contexto, es más variable, podríamos decir así, y en el ámbito de la lingüística su campo de estudio es la pragmática, ¿no? Eh, digamos, aquí hay que atender al contexto, a la implicación. Es decir, el significado apunta al qué, sería el referente abstracto, ¿no? Y el sentido al cómo, al propósito, a la dirección, a la finalidad. El origen etimológico de uno y otro ya explica la diferencia fundamental, ¿no? Del significado que tienen ambos, ¿no? Por una parte, significado sería, viene de interpretación, ¿no? Cómo descifrar un texto, y luego, digamos, por generalización, ¿no? Pues cualquier otra cuestión. Y el sentido está, digamos, su origen etimológico está relacionado con la dirección. Por lo tanto, apunta a un objetivo, hay una dirección, ¿no? Entonces, en relación con la vida, pues claro, hablamos
del significado de la vida o del sentido de la vida. Ya digo que los utilizamos habitualmente como muchas veces como sinónimos y tienen matices que no lo recomiendan o que no lo aconsejan, ¿no? El significado de la vida desde un punto de vista estricto tendría que ver con la interpretación, con una comprensión o con un ensayo de comprensión, ¿no? Acerca del valor, ¿no? Acerca de qué es la vida. Sería una cuestión de interpretación subjetiva, por ejemplo, para el existencialismo, ¿no? Para la cosmovisión existencialista, etcétera, ¿no? El sentido de la vida, sin embargo, tiene más que ver con el propósito, ¿no? Con la dirección, como hemos dicho antes, con la finalidad, el para qué vivimos, qué nos mueve y da coherencia, ¿no? Aquí, por lo tanto, sensu stricto, el sentido de la vida creo que encaja mucho mejor, ¿no? y más propiamente con lo que se ha querido trasladar, ¿no? En relación al Congreso, vamos, a la consigna del Congreso, o ¿no? al lema del Congreso, el arte de darle significado a la vida, ¿no? Eh, este significado a la vida, si lo transformamos, digamos, si quitamos este término y utilizásemos sentido, el arte de darle, ahora volveré al tema de dar al verbo, ¿no? Pero si hablamos de dar o de encontrar sentido a la vida, la cosa cambia sustancialmente. Y seguramente aquí, en el ámbito, por ejemplo, de la logoterapia, del enfoque de Víctor Frank, ¿no? La cosa va más en este sentido, ¿no? Más en la línea del sentido que en la línea del significado. Insisto en que sin querer ponernos demasiado exquisitos, ¿no? Pero bueno, conviene, estamos en un congreso de psicología y conviene también que reflexionemos sobre ello, ¿no? Y también porque el significado en cuanto a interpretación tiene más que ver con algo cognitivo, es decir, con algo relacionado con el análisis, con el desarrollo del pensamiento, es decir, con algo que yo otorgo, que yo le pongo, ¿no? Que yo doy, ¿no? También aquí es donde yo querría detenerme, ¿no? Con la cuestión del verbo, ¿no? Estamos hablando del arte de darle significado a la vida, es decir, como algo que yo le doy, que yo le pongo, que yo fabrico, podríamos decir, ¿no? Construyo, edifico, desarrollo, etcétera, ¿no? Entonces, bien, esto está ahí, pero eh, de lo que se trata, a mi modo de entender, y sobre todo si hacemos una alusión, que es también el motivo de mi ponencia, a las tradiciones, no solo orientales, ¿no? Pero también occidentales, ¿no? Pero bueno, digamos a lo tradicional, ¿no? A la vía tradicional y más específicamente a la religiosidad, sin detenernos más de la cuenta en ninguna cosmovisión religiosa en particular. Entonces, el sentido es lo que cabe tener en cuenta, ¿no? Es decir, algo por descubrir, algo que se puede encontrar, ¿m? Algo que se puede acariciar, algo que nos puede alcanzar. Es decir, que la posición es diferente a algo que yo elaboro, construyo, porque el sentido de la vida no se puede fabricar arbitrariamente, ¿no? Nosotros no podemos decirle a una persona o a un paciente, ¿no? de- que construya un sentido, ¿no? Que elabore un sentido a su vida eh, a través eh,
de lo volitivo, ¿no? A través de que se empeñe en ello porque esto, bueno, seguramente no siempre se está en condiciones de hacerlo y además, bueno, puede ser algo que no alcance, ¿no? La profundidad de la persona, que es donde se gestiona, por así decir, la motivación, ¿no? El equilibrio, eh, la, la claridad, ¿no? Etcétera, ¿no? Bueno, entonces, eso, yo en principio, vamos, me permitiría y os solicitaría que me permitieseis, ¿no? Cuestionar el modo, ¿no? en que se describe el, lo que nos reúne en el Congreso, ¿no? Dar, ¿no? También se entiende esto, ¿no? Como entregar, ceder, conceder, ¿no? Es entregar algo a alguien, ¿no? Como si el sentido fuera algo transmisible. Entonces yo te entrego una manera de entender las cosas o te la doy, ¿no? Eh, te la dicto, etcétera, ¿no? Bueno, eh, volviendo un poco para atrás, yo acudiría aquí a los ecos milenarios, ¿no? del Tao Te Ching, que es una obra profunda, ¿no? Donde las haya, que cuenta con infinidad de traducciones, como sabéis, y que es atribuida al célebre Lao Tse, que no está claro si ahí no hay también participando diferentes autores o diferentes personas, ¿no? En las primeras líneas del Tao Te Ching, en una de estas traducciones, que es la de Richard Wilhelm, eh, dice, el sentido que puede expresarse no es el sentido eterno. El sentido que puede expresarse no es el sentido eterno. En realidad, aquí Richard Wilhelm, que era un sinólogo alemán, misionero en China durante muchos años, ¿no? Y que eh, compartió afinidad también y trabajos con Jung, ¿no? Con Carl Gustav Jung. Aquí la traducción del Tao, del significante Tao o Dao, él elige el término sentido, curiosamente, ¿no? El sentido que puede expresarse, es decir, originariamente el texto diría, el Tao que puede expresarse no es el Tao eterno, pero la traducción que él hace es el sentido que puede expresarse no es el sentido eterno, ¿no? Es decir, que el sentido está más allá del lenguaje, no puede ser expresado, ¿no? Y por lo tanto, ya esto mismo desborda por completo y inutiliza emplear el significado, valga la redundancia, ¿no? O el juego de palabras casi. Es decir, que aquí no valdría decir, no valdría traducir Tao por significado en vez de por sentido. Porque entonces diríamos, el significado que puede expresarse no es el significado eterno. Esto no encaja bien. Insisto, porque significado alude a lo que está en el diccionario, ¿no? Eh, a la interpretación, ¿no? Y el sentido no es una interpretación, no es no es una elaboración, como digo, que pueda ser expresada. Entonces, el sentido del que hablamos, la fuerza, la disposición que alienta esa plenitud, esa claridad, ¿no? A la que aspiramos y a la que se ha aspirado, ¿no? A lo largo de la historia, ¿no? De la humanidad, a través de la religiosidad, de la filosofía, ¿no? Y también de las vías, ¿no? En general, ¿no? de perfeccionamiento moral, ¿no? Y también, si nos vamos a Oriente, de liberación, ¿no? De conquista de la libertad,
iluminación, etc., aquí estaríamos hablando de algo inefable en todo caso, ¿no? Es decir, de un estado, de una experiencia, de una transformación, de una metanoia, que es inefable, es decir, que no puede ser expresada, que no es expresable. Lo que no puede ser dicho o expresado con palabras, esto es lo que en un momento dado nos permite vivir con motivación, con energía, con ilusión, con claridad, con propósito, ¿no? Con sentido, en definitiva, ¿no? En todas las tradiciones observamos esta señal, además de advertencia, es decir, de que el asunto, lo mismo ocurre en el Zen, en la tradición del Zen, que es la que a mí me es más familiar, ¿no? Porque hace muchos años que, digamos, que practico zazen y que acudo a sesshin o retiros de zazen intensivo, etcétera, etcétera. En el Zen esto es muy obvio, ¿no? Y muy claro. Ninguna pregunta, ninguna consideración de un practicante histórico del Zen hacia sus maestros da lugar a una respuesta lógica y mínimamente significativa, ¿no? Un ejemplo, cuando se le pregunta a un maestro históricamente, ¿no? Bueno, en relación con el perro de Yosu, si el perro tiene la naturaleza de Buda, si el perro de Yosu tiene la naturaleza de Buda, esa es la pregunta. Y la respuesta es Mu, ¿no? Esto no sirve, como digo, para entenderlo como el significado. No tiene significado realmente, pero tiene un sentido, tiene un propósito, hay una intención ahí, ¿no? Se está moviendo, movilizando, se está desviando la atención del campo conceptual, intelectual, etcétera, hacia otro ámbito o nivel de experiencia más inmediata, más pura, diría Nishida, ¿no? Kitaro. Bueno, la búsqueda de una respuesta conceptual y articulable es vana en este sentido, ¿no? Cuando de lo que estamos hablando es de encontrar o de contar con, con un sentido que nos permita vivir, desarrollarnos, desplegarnos, etc. Luego iré a la cuestión individuativa y autorrealizativa. La búsqueda de esta respuesta, como digo, no tiene que ver con dar, ¿no? O con recibir. No es algo que se pueda transmitir, ¿no? A través de los libros o a través del lenguaje o a través de la comunicación ordinaria, ¿no? Entre las personas, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata entonces, ¿no? Si no es esto, ¿no? Bueno, en adelante, en todo caso, me voy a referir al sentido de la vida, tanto en su acepción moderna, ¿no? La que he explicado antes, ¿no? Desde el punto de vista, ¿no? A qué se refiere el significante del sentido, como a lo tradicional, es decir, a lo que supone, a lo que apunta el sentido como iluminación, como clarificación, como respuesta desde la totalidad, desde la persona profunda, diría Frank, como respuesta a la vida, ¿no? que uno tiene por delante, ¿no? A lo inmediato, ¿no?
al desarrollo de la vida, ¿no? Bien, la pregunta por el sentido no puede ser respondida tampoco mediante una definición estable y específica, ¿no? También tiene que sostenerse de alguna manera momento a momento, tiene que ser actualizada, ¿no? No es algo que uno conquista como si se aprende un discurso y luego pues esto ya es válido para cualquier otro momento, ¿no? En cierto modo podríamos decir, vuelvo a repetir, que se trata de un factor motivacional y también podríamos decir que estaríamos en el campo tanto inmanente como trascendente. Es decir, es algo que, eh, que está en nosotros, ¿no? Que forma parte de la condición, de la naturaleza humana, ¿no? De nuestra condición, pero que también va más allá de ella en el sentido de que formamos parte o estamos inmersos inevitablemente y venimos también eh, como expresión, ¿no? De, de, una naturaleza o de una realidad, ¿no? De lo viviente, y esto también, digamos, va más allá del propio concepto de yoico, ¿no? Por así decir, ¿no? E incluso de la individualidad misma, ¿no? Bueno, si este sentir, es decir, si este sentido está presente, el caudal de vida discurre o discurrirá por cauces saludables, esto ya lo vemos, ¿no? Las personas que tienen es la gracia o la suerte, la fortuna, el acierto de ser alcanzados o de estar en contacto, ¿no? Con esta motivación, con este factor, ¿no? Con este sentido, eh, presentan un caudal de vida mucho más saludable, ¿no? Son mucho más resilientes, ¿eh? Se recuperan, es decir, son capaces, por así decir, de digerir o de gestionar, ¿no? Cualquier situación, ¿no? Eh, por terrible o desagradable que fuese, ¿no? De esto da cuenta mucho Víctor Frank, ¿no? En sus trabajos, ¿no? Bueno, si no lo está, si el sentido no está presente, ese flujo de lo vital puede verse comprometido y afectado de manera severa, ¿eh? Muchas veces, ¿no? La cuestión del sentido corresponde, por tanto, a la subjetividad absoluta, desde la que vivenciamos, ¿no? Esa condición existencial, ¿no? Lo que nos hace específicamente humanos, ¿no? Y, por supuesto, conviene aclarar también que esa subjetividad no es mirarse al ombligo, ¿no? No es no es un pensar acerca de, o especular, ¿no? Sobre uno mismo, sino reorientar la atención hacia adentro. Esta cuestión atencional es algo de lo que ha llamado la atención recientemente también eh, este filósofo alemán de origen surcoreano, que recibió hace unos días aquí en Asturias precisamente el premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, es Byul-Chul Han. Eh, el último trabajo, el último libro que ha presentado, vamos, que ha publicado, que está ya a la venta hace días, eh, se titula Sobre Dios, sobre Dios. Y es una conversación, un diálogo con Simone Weil, que es una autora francesa que tiene, bueno, digamos, una, eh, un enfoque cosmovisivo, ¿no?
acerca de la religiosidad, ¿no? Y de su aproximación y de su experiencia y de lo que ella tenía que decir al respecto y tal, muy, muy interesante, al punto de que este filósofo considera a esta autora francesa como una de las personas más lúcidas, ¿no? Uno de los autores más lúcidos, si no la más lúcida del siglo XX. Esto es un comentario de él, ¿no? Y es un librito que yo recomiendo leer porque es muy preciso y justamente por lo que he traído a colación esto es porque hace una alusión inicial respecto a la cuestión de la atención como un asunto fundamental y que está detrás, a su entender, eh, del, de la crisis de la religiosidad, ¿no? De la crisis del acercamiento que tiene el hombre contemporáneo a, a la religiosidad, ¿no? Al campo de lo luminoso. Precisamente él cita a Nietzsche, ¿no? Para cuestionar que no es Dios quien ha muerto, ¿no? Como proclamó en su momento Nietzsche, sino el hombre al que Dios se revelaba, ¿no? Viene a decir, ¿no? Bueno, en todo caso, de lo que estaba hablando es de reorientar nuestra atención hacia adentro, ¿no? Es decir, rescatar la atención, vaciarla de contenido, vaciarla de significado para abrirse al sentido, precisamente. Eh, también Víctor Frank, habla de una espiritualidad inconsciente, una espiritualidad reprimida muy frecuentemente y precisamente orientada al sentido. ¿Cuál es entonces nuestro papel como psicólogos, ¿no? Frente a esta necesidad de sentido, si es que entendemos que efectivamente se trata de una necesidad, es decir, de algo a lo que precisamos, ¿no? A lo que somos movidos por nuestra propia naturaleza, nuestra propia condición, ¿no? De nuestro propio psiquismo a responder, ¿no? Es decir, ¿cuál es nuestro papel o cuál podría ser nuestro papel como psicólogos, ¿no? Frente a esta necesidad, ¿no? Bueno, yo entiendo precisamente que aquí de lo que se trata es de, primero, de ayudar, ¿no? A clarificar justamente que lo que genera malestar, disociación, eh, el, digamos, sufrimiento anímico, desorientación, etcétera, tiene que ver, ¿no? En definitiva, con esta falta de sentido, con esta falta de conexión, ¿no? Con el sentido, ¿no? Te digo que el sentido tenemos que tener bien claro, ¿no? Que no debemos entenderlo como significado, ¿no? Como si uno tuviera que tener unas credenciales o eh, un credo determinado, ¿no? No es esto, ¿no? Sino una experiencia, un contacto, una vivencia, una disposición, la presencia de un factor o de una serie de factores intrapsíquicos que permiten disponer, ¿no? de la suficiente energía motivacional para dar continuidad, ¿no? A las distintas etapas de la vida, y especialmente esto se vuelve mucho más acuciante en la segunda etapa de la vida, podríamos decir a partir de los 30, 35, 40 años, eh, y digamos, nos confronta, ¿no? Justamente con esta cuestión, ¿no? Aquí también va a aparecer el espíritu de la época, ¿no? Que también, bueno, pues en ciertas latitudes es particularmente hostil, ¿no? A la religiosidad, ¿no? O
por un lado, a la religiosidad, o se vivencia o se admite esta religiosidad solamente bajo las, los parámetros de algún tipo de credo religioso, dogmático, etcétera, ¿no? Bueno, volviendo a Lao Tse, si me permitís, también nos ofrece, a mi entender, una clave relevante que recomienda abandonar la búsqueda de la parte y abrazar el todo, ¿no? Es decir, que la parte aquí sería mis conveniencias, mis gustos, mis predilecciones, digamos lo yoico, podríamos decir, ¿no? El pensar, ¿no? El razonamiento, el análisis, el juicio, el prejuicio, etcétera, para abrirse a lo desconocido, ¿no? Que en definitiva es lo que tradicionalmente se ha apuntado como la vía o el camino que conduce al contacto con el sentido, ¿no? A la experiencia del sentido, a la presencia del sentido. Esa apertura va más de la mano de un vaciarse, de un abrirse, como digo, que de un llenarse de algo en particular, ¿no? Por eso Lao Tse dice, la premeditación no es más que la ilusión del sentido y el principio de la necedad. El hombre recto se atiene a la totalidad y no conserva la parte. Digamos que la experiencia de lo luminoso, la experiencia del sentido, tiene que ver con la experiencia de la totalidad, con esto que también en otras tradiciones y también en el campo de la psicología profunda, Jung denomina sí mismo, como, como arquetipo de la totalidad, ¿no? También el arquetipo del sentido, pero como una manera de nombrar el, el, digamos, la unidad, ¿no? El principio de la individuación, ¿no? El principium individuationis, ¿no? Señala Jung, ¿no? Digamos, como una disposición arquetípica, instintiva, podríamos decir, sin entrar en matices, que nos lleva o que lleva a cualquier vida humana a realizarse, ¿no? A desplegarse, etcétera, etcétera. Luego os leeré, antes de terminar, algún comentario que hace Jung al respecto, ¿no? Para, en sus propias palabras, ver a qué se refiere, ¿no? También Lao Tse en el Tao Te Ching hace una alusión a que sin todas las partes componentes no hay carro. Bueno, esto es muy básico, pero esto lo apunta claramente también, ¿no? Apunta claramente en esta dirección de lo que estamos hablando. Es decir, lo que despliega o lo que tiene que ver con el sentido está relacionado con la totalidad, es decir, con el carro, no con las partes componentes, ¿no? Nosotros tendemos, ¿no? A vivir, digamos, una vida excesivamente atomizada en este sentido, ¿no? Y cada vez más, ¿no? Y en esto tiene mucho que ver también esta carencia o esta enfermedad, podemos decir, o trastorno atencional, ¿no? Al que nos llevan también, ¿no? Las nuevas tecnologías en muchos aspectos también, ¿no? Las redes sociales, etcétera, a una voracidad, ¿no? De la que habla también este filósofo alemán, ¿no? De origen surcoreano, Byung-Chul Han, una voracidad, ¿no? Devorarlo todo, ¿no? Sin detenerse, sin adoptar, ¿no? Una actitud más contemplativa, ¿no? Por lo tanto, es esta totalidad, este sí mismo, ¿no? Este carro, donde podemos orillarnos al sentido, ¿no? Y no deteniéndonos o perdiendo nuestro tiempo y nuestra energía y finalmente nuestra vida en el laberinto
conceptual, ¿no? También habla de no desear el brillo, dice, no desees el brillo resplandeciente de la joya, sino la aspereza de la piedra bruta. Es decir, la piedra bruta, digamos, la joya podría ser esa piedra natural que está trabajada, es decir, que está pulida, ¿no? Se le ha dado una forma determinada, ¿no? De acuerdo a los parámetros estéticos, etcétera, ¿no? Aquí el sabio chino lo que está es aconsejando más bien la aspereza de la piedra bruta, en el sentido de atender a ese trasfondo, a esa nada que dirían los filósofos de la escuela de Kioto, ¿no? A eso sin forma, eh, que no es descriptible, etcétera. Prestar atención a eso, ahondar ahí en busca o a la espera de encontrarse o de descubrir, ¿no? Eh, como una especie de vellocino, ¿no? De oro, el sentido, ¿no? También yo diría, quizás lo debería haber dicho antes, pero bueno, está bien ahora también, ¿no? Que deberíamos tener quizás siempre presente que la filosofía es el alma mater de la psicología. ¿Eh? Eh, Nuestra disciplina se desarrolló a partir de la filosofía, viene de ahí, ¿no? Y la filosofía ha influido y sigue influyendo decisivamente, ¿no? En la psicología, y conceptos clave como consciencia, inconsciente, percepción, emoción, etcétera, vienen de la filosofía, ¿no? De alguna manera, quizás ha habido o hemos caído muchas veces, ¿no? En alejarnos un poco demasiado de la filosofía, para afirmar nuestra disciplina, ¿no? Es como algo independiente o algo más racional, más científico en el sentido metodológico y también en cuanto a nuestros postulados, etcétera, ¿no? Pero creo que haríamos bien, ¿no? En tener presente la filosofía y el no separarnos de ella. Eh, el propósito de la filosofía, paradójicamente a esto que acabo de decir, es ampliar la conciencia. ¿Eh? El propósito es ampliar la conciencia, es abrir la comprensión, la conciencia, ¿no? También la intuición, ¿no? A la realidad, ¿no? A lo real. Y la psique, digamos, es digamos, nuestro puente o ¿no? Nuestra condición, ¿no? Pero también es la realidad, ¿no? Y bueno, está también inmersa o inserta, ¿no? En una totalidad, ¿no? Mucho mayor, ¿no? Que ahí es donde entraríamos, a mi entender, en el campo de la religiosidad, insisto, sin, sin estar refiriéndome a ninguna creencia en particular, ni a ninguna iglesia, ni ninguna nada, ¿no? Es decir, a todas en general y a ninguna en particular, y creo que esto se me está entendiendo, ¿no? Jung mismo recomienda al psicoterapeuta tener una formación sólida en filosofía. De hecho, le reprocha a Freud tener una, un bagaje filosófico deficiente. ¿Eh? Eh, en filosofía y seguramente también en literatura. Sabemos que en la literatura hay mucha descripción tipológica, ¿no? Y mucha psicología, ¿no? En un sentido muy realista y muy pragmático, ¿no? Bueno, recomienda, como digo, tener una formación, ahondar en la filosofía, la antropología, mitología, simbolismo, etcétera, ¿no? Para comprender mejor, ¿no? Los entresijos de la psique humana, ¿no? Para entenderlos y comprenderlos mejor, también uno tiene que
comprenderse mejor a sí mismo, ¿no? Es decir, aquí el autoconocimiento es fundamental. No podemos ejercer como psicoterapeutas, ¿no? O como psicólogos clínicos de una manera eficaz si no partimos de una experiencia personal, ¿no? Y de un camino en esta dirección, ¿no? En el sentido del autoconocimiento, ¿no? Y aquí vuelvo otra vez a hacer énfasis en que este autoconocimiento o este conocimiento de sí no va de la mano del significado, no va de la mano de algo que pueda ser expresado o que eh, se pueda manejar en términos eh, intelectivos, ¿no? Intelectuales, conceptuales, etcétera, ¿no? Sino que la experiencia digamos, del autoconocimiento, del conocimiento de sí, también es una experiencia inefable. Es tiene que ver con el sentido. ¿Eh? No se puede expresar con palabras, ¿no? Tiene que ver con este Tao o con ese sentido también del que hablaba Lao Tse, ¿no? Eh, el marco último de la mirada existencial, así como, o sea, nuestra manera de mirar el mundo y de entender las cosas y de entender a los demás también, eh, está inevitablemente condicionado al grado, por así decir, de cercanía, de presencia, de conciencia, de atención, ¿no? Y de relación que uno pueda desarrollar o tener consigo mismo, ¿no? Con el sí mismo, en definitiva, ¿no? Con su propia totalidad, ¿no? Con ese trasfondo que podríamos también denominar un tanto heréticamente el yo verdadero, ¿no? Ese campo yoico, ¿no? Más allá del yo, o sea, yo del yo, que también algunos autores como Jung, ¿no? Describen así, pero que es más un no yo que un yo, ¿no? En el sentido de que no se trata de una parte, no se trata sino de, como digo, de un núcleo, de una disposición, ¿no? De algo que debe ser experienciado, ¿no? Eh, no hay otro conocimiento ni otra relación que tenga mayor importancia y consecuencias que este. Eh, cada uno de nosotros es absoluto para sí mismo, en sí mismo y para sí mismo, es absoluto. ¿Eh? Eh, en cierto modo, como digo, aquello que trasciende el complejo del yo, ¿no? Ese otro no yo, al final es el verdadero yo, esto también, ¿no? Toda esta reflexión paradojal, ¿no? Es también muy característica de la escuela de Kioto, de los filósofos de la nada, ¿no? ¿Eh? Este ámbito de los contradictorios también, de los que habla Nishida, Kitaro, ¿no? Watanabe o Nishitani, todos estos autores que son tan interesantes de leer, ¿no? Estos filósofos, ¿no? Que conectan muy bien con la tradición, ¿no? Entonces aquí se da la paradoja también, si volvemos a Lao Tse, ¿no? Lao Tse hace precisamente alusión a que las palabras verdaderas son paradójicas, ¿no? La verdad es paradójica, ¿no? Suena como un disparate, ¿no? Suena como algo ilógico. De esto sabe mucho el Zen también, ¿no? Entonces, aquí la paradoja está en que lo que nosotros entendemos por yo, esto es falso, o es relativo, ¿no? Está condicionado, eh, vamos a decir, tiene mucho de postura, de máscara, ¿eh? De premeditación, ¿no? Es poco genuino, poco auténtico, poco veraz, ¿no? Y sin embargo, lo que está más allá de esto, ¿eh? Lo que es inconsciente, por así decir, para el yo ordinario, para la conciencia en un sentido ordinario, ¿no? Para lo vigil, eso es
ese yo verdadero, es un no yo. Es decir, es como si el no yo fuese un yo verdadero y el yo fuese justamente un yo falso o un verdadero no yo. No sé si me estoy explicando, espero que sí, pero bueno, si queréis luego lo podemos aclarar, ¿no? En un diálogo entre nosotros, ¿no? Bueno, el asunto es que preguntarse por un tema, vamos, por un asunto de este tamaño, ¿no? de este calado, requiere también condiciones especiales de encuadre, ¿no? Eh, no basta con especular intelectualmente sobre la cuestión del sentido de la vida, a mi entender, ¿no? Y en relación con todo esto que trato de sugerir, ¿no? No basta, insisto, con especularlo intelectualmente. Es preciso algún tipo de experiencia sostenida que afine nuestro instrumental cognitivo, por así decirlo, y nuestra intuición, ¿no? Intuición activa también de la que hablaba Nishida Kitaro, ¿no? Entonces aquí las vías introspectivas tradicionales son las que entran en juego, ¿no? Desde mi punto de vista, las prácticas de mindfulness han demostrado también seguramente la existencia de una metodología histórica con muchos siglos de tradición, de ejercicio, etcétera, muy poderosa y eficaz, ¿no? Para este afinamiento cognitivo, ¿no? En el sentido también, ¿no? o cognoscitivo, ¿no? Sin embargo, desde mi punto de vista, este enfoque terapéutico de las técnicas de mindfulness y la búsqueda, sobre todo, o expectativa de beneficio eh, que preside estas prácticas, tiende a arruinar, ¿no? Un poco una experiencia de calado, ¿no? Que tendría que ver con este despertar o autodespertar al que se refieren también las tradiciones orientales, ¿no? El budismo, particularmente el budismo zen, ¿no? Y, entre otras muchas, incluyendo, por supuesto, al propio cristianismo, ¿no? Por supuesto, ¿no? Eh, este autodespertar genuino proporciona el vínculo reparador, ¿no? Con el sentido. Es reparador en un sentido de curar eh, el alma, ¿no? Curar el alma pues, de su ignorancia, de su desconexión, ¿no? De su disociación o de su división, etcétera, ¿no? De su ignorancia también, fundamentalmente. Y también reparador desde el punto de vista de que permite la autorrealización, ¿no? Del individuo, de la persona, ¿no? Su individuación, ¿no? La consciencia de sí mismo, ¿no? El contacto, ¿no? La relación consigo mismo, ¿no? Bueno, y con esto en mente, yo concluiría, ¿no? Con que este recorrido, ¿no? Con una figura central, ¿no? Del Zen japonés, que es Dogen Zenji, un pensador y un maestro Zen japonés, ¿no? Muy relevante. Estamos hablando del siglo XII. Él buscó respuesta, ¿no? Una cuestión que estaba ya muy presente, ¿no? En el budismo de entonces, budismo Tendai sobre todo, ¿no? Que era que ya participábamos, que todo el mundo ya estaba iluminado, ¿no? Que todo el mundo tenía la naturaleza de Buda, ¿no? En sí, y que por lo tanto todo el mundo ya tenía, ¿no? Entonces él se preguntaba, bueno, si todo el mundo participaba en la naturaleza búdica, ¿no? O de esta iluminación, ¿eh? De esta luz interior, de esta luz natural, ¿no? Que diría Paracelso, pues qué necesidad hay de practicar o de buscar disciplinas, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces él se fue a China, estuvo unos años por China practicando con distintos maestros, finalmente encontró, ¿no? La experiencia que le clarificó, ¿no? esta cuestión para él, ¿no? Eh, Él concluye que la plenitud simbolizada en esa expresión, ¿no? De la naturaleza de Buda se realiza precisamente en la práctica meditativa, ¿eh?
En su caso, en el zazen, que es la meditación sentada, ¿no? Una meditación sin objeto, una meditación intuitiva, ¿no? Una meditación que consiste en mantener la presencia, en mantener la atención libre, ¿no? Y estar ahí, ¿no? En una apertura, podemos decir así, ¿no? Pero es una apertura a la totalidad, justamente. Una totalidad que no se ve saboteada por cuestiones, digamos, locales, ¿no? O parciales, ¿no? Por lo yoico, ¿no? Entonces, en este sentido, es una práctica que trasciende el marco del yo y, por lo tanto, también la búsqueda de beneficio, ¿no? Si yo practico, medito o contemplo buscando sentirme mejor o buscando tener más capacidad de concentración o tener menos ansiedad, es decir, si hay una búsqueda de beneficio, ya el propio posicionamiento, el propio punto de partida, ¿no? ¿no? Motivacional y disposicional a la práctica, ya la está contaminando completamente, ¿no? Ya, es decir, precisamente la no búsqueda de beneficio es la que trae beneficio. Volvemos a la paradoja otra vez, a las paradojas, ¿no? Y lo contrario, ¿no? Es decir, la búsqueda de beneficio arruina, ¿no? Finalmente ese beneficio, ¿no? Porque nos mantiene anclados, digamos, al falso yo, podemos decir así, ¿no? A lo yoico, ¿no? Bueno, entonces, bueno, esto nos devuelve finalmente al punto de partida, ¿no? A la sentencia del Tao Te Ching, ¿no? Sin todas las partes componentes no hay carro, ¿no? Bien, finalmente, antes de leeros, si me permitís brevemente, algunos comentarios, ¿no? Al respecto a la individuación y la autorrealización, ¿no? Que conectan con esto que he tratado de exponeros. Aquí hay algo también que se atribuye a Buda en el Dhammapada, que es una reflexión, digo, atribuida a Buda, que desde mi punto de vista es muy fundamental en relación a la cuestión del sentido de la vida, también, por supuesto, en el ámbito, en el marco de la psicoterapia, ¿no? Que es, la frase dice, la confianza es el mejor amigo. La confianza es el mejor amigo. ¿Eh? Es una experiencia universal que, vamos, estoy seguro que la tenéis también, esta perspectiva, que las personas que sufren eh, mm, han perdido la confianza, ¿no? Han perdido la confianza en sí mismas, en su vida, en su entorno, en su cuerpo, ¿no? Eso, en su funcionamiento, ¿no? Fisiológico, etcétera. Han perdido la confianza. Casi es decir que han perdido la fe, es lo mismo, ¿no? Es una experiencia religiosa, de religiosidad, justamente, ¿no? La pérdida de confianza. Es una experiencia negativa de religiosidad, ¿no? En el sentido de pérdida de confianza. Es decir, que eh, lo que, eh, lo que trae el sentido, lo que trae de la mano o bajo el brazo el sentido, eh, es justamente la confianza, nos devuelve la confianza con la profundidad que corresponda, dependiendo de la experiencia y del contacto, ¿no? Pero hay una restitución vital, ¿no? y espiritual, ¿no? de la confianza, que es la clave. Pero, y ahí es donde viene un poco la discusión inicial, ¿no? La reflexión que quise hacer al inicio, la confianza no se puede fabricar. Es decir, yo no puedo tener confianza porque yo decido tener confianza. La tengo o no la tengo, es decir, es algo que me acontece, que me es dado, es como una gracia, vamos a decir así, ¿no? Si fuese algo manejable volitivamente, pues estaría solucionados la mayor parte de los problemas psicoterapéuticos y humanos, ¿no? Desde el punto de vista psicológico, ¿no? No, la confianza es algo que se gesta, que se alumbra, que tiene lugar, que acontece, con lo que uno
recupera, igual que recupera la salud, ¿no? La salud se recupera pues cuando uno se da cuenta que ya se siente con energía y que ya se siente bien o que deja de sentirse mal, ¿no? Lo mismo con la confianza, ¿no? En este sentido, también citaría a Lao Tse, ¿no? En el Tao Te Ching, ¿no? Que dice, bueno, está extraído, ¿no? de un comentario más largo, pero nos vale para lo que estoy diciendo. Dice: he visto fracasar varios intentos de conquistar y manipular el mundo. Vamos a entenderlo ahora que el mundo somos nosotros mismos, ¿no? También, ¿no? Es decir, he visto fracasar varios intentos de conquistar y manipular el mundo. Nosotros mismos, la mente, nuestra personalidad, nuestra confianza, ¿no? Nuestro sentido identitario también, ¿no? Dice, el mundo pertenece al espíritu. El mundo pertenece al espíritu. Por lo tanto, no debe ser manipulado. He visto fracasar varios intentos de conquistar y manipular el mundo. El mundo pertenece al espíritu, por lo tanto no debe ser manipulado. Es decir, al espíritu, a la confianza, o sea, al sentido, justamente, ¿no? A lo inefable, a lo luminoso, ¿no? Al misterio, al sí mismo, ¿no? Aquello que trasciende nuestro, eh, nuestra, nuestra conciencia ordinaria, ¿no? Eh, Dice también James Asich, en un trabajo muy meritorio y muy interesante, ¿no? Sobre el pensamiento de los principales filósofos de la escuela de Kioto, que se llama el libro Filósofos de la Nada, un libro muy recomendable, y además está escrito en español, aunque o sea, no es hispano, ¿no? Bueno, él dice, el yo verdadero, está en este caso aludiendo a Nishida, ¿no? Está ayudando a entender, ¿no? La propuesta de Nishida, ¿no? O la filosofía de Nishida. Dice, el yo verdadero es una vocación humana universal, es decir, que hay una vocación, hay una tendencia, hay una predisposición natural, ¿no? Arquetípica, diría yo, hacia el yo verdadero. Claro, este yo verdadero no es el yo como lo entendemos, ¿no? Es justamente este sí mismo, ¿no? Eso que está ahí, ¿no? Dice, y la negativa a esta vocación, a oír y responder, es la raíz que propaga la maldad, la falsedad, la fealdad. Esto es también muy interesante. Y también sobre el pensamiento de Nishida, ahora citándole al propio Nishida, en una de sus últimas escritos, intervenciones, dice, cuanto más individuo es uno, que hablaríamos de la individuación o de la autorrealización, ¿no? Es decir, cuanto más consciente de sí mismo, cuanto mayor relación, cuanto mayor amplitud, ¿no? de conciencia tiene uno acerca de sí, dice, cuanto más individuo es uno, tanto más se enfrenta a lo trascendente. Es decir, esto lleva a un diálogo con aquello que está más allá de uno, ¿no? Bueno, ya para no alargarme mucho, no sé si estoy alargándome más de la cuenta, pero voy a haceros unas breves lecturas al respecto. Bueno, aquí, por ejemplo, Jung, entrevistado por el New York Times en el Hotel Ambassador, ¿no? Poco antes de volver a Europa, tras haber visitado la Universidad de Harvard en septiembre de 1936. Además de hablar del gran sistema adaptativo almacenado en nuestra mente inconsciente, ¿no? El inconsciente colectivo, además, definió el término individuación como el desarrollo en cada persona de su patrón inherente de existencia. Claro, este patrón inherente de existencia es un patrón inherente de existencia, no es algo que nosotros podemos inventarnos, ¿no? O, digamos, arbitrariamente o a nuestro capricho, porque se me ocurre, ¿no? Sino algo más bien a descubrir, además algo que tiene autonomía, por así decirlo, ¿no? Tiene una autonomía cuando menos relativa, como
que es otra de las cosas importantes de tener en cuenta, ¿no? Que el trasfondo psíquico, ¿no? Que el ámbito del psiquismo inconsciente es autónomo, tiene plena autonomía y el yo es una parte en un todo orgánico, que es esto que podemos denominar sí mismo para entendernos, pero que tampoco lo define, ¿no? Bueno, también dice Jung, a ningún psicoterapeuta que se haya esforzado seriamente por responder a la pregunta por el fin último de su terapia puede dejarle indiferente contemplar el resultado final al que aspira un método oriental interesado en curar el alma. Aquí se está refiriendo al Zen. Es decir, en conducirla a su completud, ¿no? A completarse. ¿No? O sea, completarse también en el sentido de tomar conciencia de ella. Bueno, luego también es interesante este comentario que hace, dice, solo cuando el análisis sigue avanzando se inicia la analogía con el yoga, cuando la consciencia se libera de sus objetos. Este hecho está ligado al proceso de individuación, que comienza cuando el sí mismo se separa como algo propio de los objetos y del yo. Es como si la consciencia se separase de los objetos y del yo y emigrara hacia el no yo, hacia el otro centro, hacia lo extraño y con todo propio en sentido primigenio. Es una experiencia psíquica que en la práctica se expresa como un sentimiento de redención. Y aquí volvemos a ver otra vez, ¿no?, cómo la experiencia conecta con el sentido, ¿no? Y Marie-Louise von Franz, una discípula muy cercana a Jung, ¿no?, que ha escrito libros interesantes, dice, incluso aquello más íntimo, es decir, lo que vivimos como yo, como mi individualidad, es algo de muchas capas, algo que racionalmente no es posible agotar describiéndolo. Es algo inefable también, ¿no? La realización más consciente de estas diferentes capas es un proceso gradual de desarrollo de muchas fases que Jung denomina individuación. Solo cuando un individuo sabe en qué medida un hombre, ser humano, es indefinidamente repetible en el sentido general colectivo y dónde están los límites de un individuo, un ser indivisible, único, podemos definirla o definirlo como un ser consciente. Y ya termino con esto. También en el extremo oriente, dice von Franz, también en el extremo oriente, la flor de oro, como símbolo del sí mismo, es una figura de lo eterno en el ser humano. Se dice que Buda realizó una prédica sin palabras, en la cual mostró a sus alumnos una flor amarilla, en otras versiones una flor de loto blanca. Lo comprendió solo su alumno Kasapa y reaccionó con una sabia sonrisa. La flor corresponde a la iluminación. En las enseñanzas de la tierra pura, la flor, el loto blanco, se usa como símbolo de un ser humano, que con una vida entretejida con culpa y desilusión aún vive en Dios, en la luz eterna y en la vida del Buda Amida. En el texto taoísta chino El secreto de la flor de oro, esta se describe como un ser nuevo que se desarrolla de la oscura profundidad interior en silencio a través de la meditación. Esto es lo que Jung denomina la experiencia del sí mismo. Es simultáneamente una experiencia de inmortalidad que ya se inicia en esta vida. En definitiva, la autorrealización o la individuación se refiere justamente al sentido, es decir, a hacer un contacto experiencial que, digamos, inunda nuestra vida y la vida en general, de la vida que nos rodea, de sentido, y este sentido es algo que viene o que adviene con lo que uno descubre, con lo que uno se encuentra y no algo que tengamos que construir arbitrariamente. Y bueno, espero haberme excedido demasiado. Muchas gracias. No sé si hay tiempo para algunas preguntas o algún comentario o si ya lo dejamos aquí. No, no sé cómo.
Bueno, pues muchas gracias y un abrazo para todas, y para todos. Y gracias. Si me permite, le voy a dar lectura a la constancia. Sí, Ok. El octavo Congreso Internacional en Psicología otorga la presente constancia al licenciado Manuel Moreno por su destacada participación como expositor en la ponencia Individualización o Autorrealización en la Tradición, realizado el día 29 de noviembre de 2025 en marco del octavo Congreso Internacional en Psicología, el arte de darle significado a la vida en Hidalgo del Parral, Chihuahua. pues muchas gracias, de verdad. Hasta pronto y hasta siempre. Muchísimas gracias.